Bendiciones para todos en el comienzo de una nueva semana. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, en el versículo 11 en adelante, vemos una historia desgarradora, compleja, que no está muy lejos de la realidad nuestra. Y es la parábola del Hijo Pródigo, explicada por el Señor Jesucristo. Y el versículo 11 dice así: y también dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y esto es algo que nos muestra una condición desgarradora, porque el hijo le pide al papá un dinero que le corresponde, pero que no tenía el derecho de pedirlo. Su papá todavía estaba vivo, mas sin embargo el padre le entregó eso. ¿Qué representa eso? Representa a los jóvenes, a los hombres, a las personas que están en una iglesia, que están bajo la cobertura del Padre, que están siendo bendecidos, pero que un día se cansan. Y hay una ruptura, hay una rebelión, y deciden no volver a la iglesia. Y deciden irse. Y como dice la palabra, irse lejos a vivir perdidamente. Y yo veo esto muchas veces en personas que han sido bendecidas. La gente llega a la iglesia en una condición de dificultad, de crisis, en varias de las áreas de su vida, y Dios los levanta, los bendice, les da de todo. Y llega un momento en que se cansan de la palabra, se cansan de una vida de obediencia, se cansan de la santidad, se cansan de orar, de buscar a Dios, y entonces dicen: quiero un poco de libertad. Y eso, como lo hizo el hijo pródigo, muchos lo hacen. Hoy hay en la iglesia muchos pródigos que algún día se deleitaron, se gozaron y se fueron. Y se fueron seguramente para no volver. Y dice que se fueron a vivir lejos, sin límites, sin mandamientos, sin ordenanzas, vivir perdidamente, vivir a su manera. Y en esa vida lo perdió todo. Las bendiciones, lo que por gracia había recibido. Esa herencia que él recibió es las bendiciones que Dios nos da, bendiciones que no nos merecemos. La salud, el dinero, el talento, la gracia, las capacidades mentales, profesionales, todo lo que el Señor nos da. Y eso lo usó para vivir perdidamente. Pero me alegra lo que hizo el hijo pródigo, porque dice que estando en esa condición, un día, después de vivir perdidamente y malgastar todo su dinero, la heredad, la Biblia no dice cuánto fue, pero hablemos que de pronto hay un hijo, se separe de su papá y reciba, yo no sé, 500,000, 800,000 dólares, hablemos de 2,000, 3,000 millones de pesos, y tal vez le alcanzó para vivir 1 o 2 años. Me imagino cómo fluyeron los amigos, las invitaciones, las rumbas, hasta que un día el dinero se acabó. Y cuando se acabó el dinero, se acabaron las invitaciones, las risas, los amigos, y se vio solo. Y entonces le tocó irse a emplearse, y a emplearse en algo que para la cultura judía era una humillación. En ese tiempo, para el judío, trabajar con cerdos, incluso comer con cerdos, le estaba prohibido por la ley. Y él tuvo que ir y trabajar allí en una cochera, en un criadero de cerdos. Pero lo más difícil de esta cosa, de esta situación, es que anhelaba comer la comida de los cerdos. Usted ya sabe cómo es la comida de los cerdos. Comen desperdicios, comida descompuesta, y ahí estaba él, anhelando esa comida. Y eso es lo que hace el pecado, llevarnos a una condición de ruina, una condición de vergüenza, una condición donde nos obliga a hacer las cosas a las cuales no estamos acostumbrados. Y lo triste de la historia es que al principio la vida de él no era así. Era libertad, era disfrute, eran bailes, eran reuniones sociales, eran fiestas, eran risas, carcajadas, tal vez mujeres, propuestas, invitaciones, una vida social terriblemente agitada, hasta que un día todo terminó. Pero lo fascinante de esta historia, lo triste fue que él un día partió de la casa del Padre, pero lo fascinante es que un día miró su condición, reconoció su pecado, reconoció que lo que estaba viviendo eran las consecuencias de una mala decisión, pero no se quedó ahí. Tomó una decisión firme y dijo: volveré a la casa de mi padre. Y preparó un discurso y tenía muchas expectativas,
y tal vez con lo que tenía puesto, una ropa sucia, maloliente por el trabajo que hacía, caminó por varios días y volvió de regreso a casa. Y me encanta cómo termina esta historia, porque el padre todos los días, tal vez por la mañana, por la tarde y por la noche, se subía a la torre de su casa, a un segundo piso, a una terraza, y desde allá divisaba a lo lejos. Mi hijo se fue hacia el norte y algún día vendrá por ese lugar de vuelta. Dice que un día lo divisó, lo vio a lo lejos y lo reconoció. Y dice que el padre corrió al encuentro de él. Y cuando el hijo estaba al frente de él, dispuesto ya a contarle su historia, a contarle todo lo que había preparado, su discurso, tal vez a pedirle perdón y tal vez a contarle muchas cosas, se encontró con el padre que no lo dejó hablar. Sencillamente lo abrazó, lo besó y lloró con él y lo restauró. Yo quiero hablarle hoy de parte de Dios a aquellos que se han alejado, que se han enfriado, que han dejado de leer la palabra, que han dejado de orar, que un domingo van a la iglesia y otro domingo no. Porque hoy es tiempo de volvernos al Padre, a ese Padre perfecto, a ese Padre amoroso, ese Padre que te ha llenado de gracia, de perdón, de nuevas oportunidades, para decirte, quiero hacer algo nuevo contigo, quiero hacer algo glorioso. Y ese Padre está dispuesto a abrir sus brazos y darte una oportunidad para que te reconcilies con Él. Si tú te arrepientes, si tú tomas una decisión, abandonas tu condición de pecado y vas hacia Él, no vas a encontrar un Padre con los brazos cruzados, listo a cuestionarte, a criticarte y a señalarte. No. Ese Padre Celestial está con los brazos abiertos y téngalo por seguro que correrá hacia ti y te abrazará y dirá, mi hijo que estaba muerto, mi hijo que se había perdido, mi hijo que me había abandonado, hoy ha regresado. Y dice la palabra que mandó que le dieran vestiduras nuevas, un anillo, sandalias y hagamos fiesta, porque el hijo ha vuelto y ha regresado. ¿Será que eres capaz de reconocer hoy tu pecado, tu falta, tu indiferencia, tu dureza de corazón y vuelves al Padre con un corazón dispuesto y dejas que Él cumpla todo lo que tiene y lo que ha dicho con respecto a ti? Es el tiempo. Lo bendigo y espero que tomes una decisión firme y vuelvas a los caminos del Señor y encuentres la senda por la cual el Padre Celestial quiere que andes. Un abrazo para todos, que esta semana sea una semana de grandes, ricas y abundantes bendiciones y que el Señor los colme de todo bien y que usted pueda experimentar la gracia de Dios, el favor de Dios en todo lo que haga y en todo lo que emprenda. Dios les bendiga a todos.